Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Ludin Molina y en esta ocasión quiero compartirte un devocional que se titula Bajo la nube. Está basado en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1 al 4, que dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El apóstol Pablo está haciendo un recordatorio, una remembranza de lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38, y también en Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Moisés escribe acerca de una experiencia extraordinaria y gloriosa. Cuando Moisés edifica el tabernáculo de reunión, aquel lugar donde Dios había prometido manifestar su presencia, manifestar su gloria en forma de una nube. Allí se derramó la gloria de Dios. Se puede decir sin temor a equivocarse que el pueblo de Dios en ese tiempo vivía bajo la nube, vivía bajo la misma gloria de Dios, porque en Éxodo 40:35 dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Qué experiencia tan gloriosa! El pueblo de Israel podía presenciar ese signo visible y ese símbolo de la presencia de Dios. Todos eran testigos, como dice en Números capítulo 9, versículo 16, que así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. El pueblo de Israel tenía la bendición de que eran testigos oculares y presenciales de que Dios estaba con ellos. Pero esta nube también tenía un propósito muy interesante. Y es que esta nube permanecía en el tabernáculo, y en número 9:17 dice que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Esta nube representó para el pueblo de Israel su guía divina, su dirección. Y en este devocional quiero compartirte que cuando estás constantemente buscando y haciendo y anhelando la voluntad de Dios en tu vida, no hay tiempo perdido. Mientras esperas el tiempo de Dios, estás caminando conforme no a tus deseos, sino conforme a los deseos de Dios. Quiero mostrarte cómo es que el Señor nos guía, así como el pueblo de Israel era dirigido por esa nube. Ahora tú y yo también somos dirigidos ya no por una nube que podemos ver, sino que somos dirigidos en primer lugar por el Espíritu de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 y versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú has hecho un compromiso con Dios, si le has entregado tu vida a ese Dios santo y perfecto, ahora le perteneces a Dios. Y tu corazón debe estar sometido a la guía del Santo Espíritu de Dios. Cuando estás por iniciar algo, cuando deseas tomar una decisión, es tan importante que busques la dirección de Dios en tu vida, porque todos los que son guiados por Él son sus hijos.
De tal manera que en estos tiempos donde sentimos tanta zozobra y tal vez cierto miedo, debemos saber que como iglesia, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, somos y debemos ser dirigidos por su Santo Espíritu. En segundo lugar, el Señor nos guía con su consejo. El Salmo 73 y versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás con gloria. El salmista está hablando acerca de ser guiados según no el consejo humano, según el consejo del corazón engañoso, no según las filosofías y los sistemas humanos y los sistemas que lo que pretenden es llenar el vacío del ser humano a través de cosas materiales y que al final de cuentas no sirven para nada. Antes bien, el salmista está diciendo que seamos guiados según el consejo de Dios. El consejo de Dios para nosotros es el consejo que necesitamos en nuestra vida. De tal manera que si tú eres guiado por Dios, si tú eres dirigido por Dios, entonces necesitas el consejo de Dios en tu vida también. Y ese consejo solo lo puedes encontrar en su santa palabra. Un temor tan grande que ha llenado mi corazón es que las nuevas generaciones se han distanciado de la palabra de Dios. Y sabes que el consejo más importante que necesitas es el consejo de Dios, que lo encuentras en la misma palabra de Dios. Estamos en tiempos donde las diferentes herramientas tecnológicas han querido atrapar la mente de las personas y han querido sustituir aún a la misma palabra de Dios. Pero quiero decirte que el consejo que necesitas en tu vida se encuentra en la santa palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la palabra profética más segura que menciona el apóstol Pedro en su primera carta. Y en tercer lugar, el Señor también dirigirá nuestros caminos en todas las maneras cuando lo reconocemos a Él. Proverbios capítulo 3, versículo 6 también dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante es que tomes en cuenta a Dios en todos tus caminos. Esa palabra, reconócelo. Esa palabra significa que tú puedas no solamente tener una idea nada más, no solamente algo como una apariencia de Dios, sino que puedas tener una relación con Dios. Esa relación de experiencia, de comunión, de entrega. Esa experiencia que te lleva a reconocer a Dios en tu vida. No solamente como un pensamiento, como un amuleto o como una manera de pensar, sino que lo puedas vivir y experimentar como el Dios único, santo, perfecto y verdadero, que puede guiarte en tus caminos y aún enderezarte cuando te vas por otro rumbo. Ese es el camino que el Señor te mostrará. Un camino que a veces no es tan fácil, un camino que a veces no es tan liviano, un camino que a veces se torna duro. En Mateo capítulo 7, el Señor nos presenta un camino angosto donde debes sacrificar ciertas cosas, ciertos deseos egoístas, ciertas pasiones carnales. Debes de sacrificar tu misma carne para poder honrar a tu Dios. No te dejes guiar por apariencias o simplemente por ideas. Mejor dile al Señor: dirige mi vida, porque puedo estar equivocado en esta decisión, en esta relación, en esta manera de pensar. Por eso es que
los escritores bíblicos en más de una ocasión dicen que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Y por último, el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Y es que para el Señor, el dirigirnos en esta vida y aún después de nuestra muerte es su plan perfecto y maravilloso. Por eso el Salmo 73 y versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás con gloria. De tal manera que el Señor en el Salmo 48:14 también dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es lo que el Señor hace con los que somos sus hijos. En estos tiempos donde se hablan de miles de muertos, un tiempo de mortandad por esta pandemia del COVID-19, necesitamos escuchar lo que el salmista expresa. Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Cuántas personas están muriendo no solamente por el coronavirus, por diferentes enfermedades en el mundo? Pero hay una promesa gloriosa para aquellos que confiamos en Él, para aquellos que descansamos en Él y que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador. Tal vez tú has perdido un ser querido. Tal vez le tuviste que decir adiós a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a aquella mujer que te dio la vida, a aquella mujer a la cual llamabas mamá. La palabra del Señor dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios tiene contados nuestros días en su libro y conoce el momento de nuestro nacimiento y el momento de nuestra partida también. Por eso en tiempos de mortandad es necesario escuchar que aún el Señor nos guiará después de la muerte. No sabemos hasta dónde llegará la consecuencia de este virus pandémico. No sabemos cuántas personas más morirán por causa de esto, pero hoy podemos decir que la garantía para todo hombre y mujer en esta tierra únicamente está en Jesucristo. Si tú le recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Él promete guiarte aún después de la muerte. Entonces, queridos amigos y hermanos, al mandato del Señor, nuestros corazones siempre deben moverse y descansar, diciendo: Padre, hágase tu voluntad. Debemos disponer nuestro corazón y decirle: Señor, dispón de mí y haz de mí como tú plazcas. ¿Qué quieres? ¿Y dónde tú quieres que esté? Solo quiero ser tuyo y siempre en el camino poder ser dirigido por tu santa voluntad. Qué maravilloso es entonces vivir bajo la nube, bajo la guía de Dios. Cualquiera que sea tu necesidad en este tiempo, quiero exhortarte para que puedas decirle: Señor, sé mi guía, guíame, y yo quiero moverme, no a mi ritmo, sino a tu ritmo, a tu perfecta y maravillosa voluntad. Padre, muchas gracias porque en esta palabra hemos meditado acerca de cómo el pueblo de Israel vivió bajo la nube y cómo tú los dirigías y cómo tú les enseñabas a vivir. Señor, somos la iglesia peregrina y mientras estamos en esta tierra, queremos vivir bajo tu nube, bajo tu presencia, bajo tu dirección, ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor,
Ahora renunciamos a nuestros deseos egoístas, a nuestras ideas, a nuestras ideologías, a nuestra forma y nos sometemos a tu forma, a tu palabra, a tu espíritu. Señor, si hemos pasado dolor y sufrimiento, si hemos pasado tribulación, ahora, Señor, solamente decimos gracias, porque sin duda estás en control de todo lo que he vivido en mi vida y de todo lo que seguiré viviendo. Tú tienes el control. Muchas gracias, Señor, y guárdanos y guíanos en estos tiempos. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.